Todos ustedes, qué placer poderlos saludar en este ya. A ver, yo hago cálculo. Sí, hoy es miércoles ya. Un poquito, no, estamos puntuales, 7, 2 minutos, estamos a tiempo de poder compartir con ustedes, como siempre, temas interesantes, temas importantes, temas que ustedes mismos también han comenzado a enviarnos a través de nuestros mensajes internos y nos agrada que ustedes estén pendientes también de conocer un poco de los diferentes temas que compartimos siempre con nuestros seguidores. Y nuestro invitado ya está aquí. Ya nuestro invitado ya llegó, nuestro invitado ya está con nosotros, es más, por acá nos estaba escribiendo, pero ya le vamos a aceptar entonces la invitación a nuestro invitado de como quien dice, ese saludo en esta noche. Nuestro tema, la educación de lo presencial a lo virtual, y por eso quiero saludar a nuestro invitado de hoy, quiero darle la bienvenida y quiero agradecerle por también brindarnos este espacio y compartir con nosotros al docente universitario y también investigador, el señor Gustavo de la Hoz. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pipe, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a compartir con ustedes esta nueva experiencia educativa. No, gracias a ti por brindarnos el espacio, gracias por compartir en esta noche. Y bueno, yo sí quiero que nos hables un poquito de ti, que nos cuentes un poquito de tu hoja de vida, Gustavo, a toda la gente que se une con nosotros y a toda la gente que va también a compartir esta experiencia después de que el video quede montado a través de las redes sociales. Sí, bueno, mi nombre es Gustavo de la Hoz Herrera, yo soy barranquillero, soy médico, psicólogo, tengo una especialización en educación para la salud, una maestría en educación en psicología y un doctorado y un postdoctorado en educación. Soy docente e investigador de la Universidad Libre de Colombia hace 28 años y docente entonces en las libres de Cali, Cúcuta, Barranquilla y Bogotá. Bueno, Gustavo, yo creo que definitivamente no solamente toda la experiencia que nos puedes brindar, el conocimiento que nos puedes dar para este tema, que te voy a ser sincero, hace más o menos unas 2 semanas se me ocurrió a mí, pues yo he tenido este espacio de live desde que arrancó la pandemia y he compartido diferentes temas, he compartido temas que de pronto tienen mucho que ver con el hogar, pero se me ocurrió la idea viviendo una experiencia muy personal en mi casa, viendo cómo mi sobrina de tan solo 8 años tenía tantas dificultades a la hora de también generar atención, generar de pronto un mecanismo adecuado para manejar la educación como ahora la estamos viviendo en esta nueva normalidad. Entonces yo sí quiero preguntarte inicialmente, Gustavo, ¿cómo fue ese proceso para ti, que ya llevas una experiencia, que ya llevas tu tiempo? ¿Cómo fue pasar de lo presencial a lo virtual? ¿Fue bastante complicado? ¿Te has ido adaptando? ¿O cómo crees que ha sido también tal la adaptación, tanto de alumnos hacia profesores como de profesoras hacia alumnos? Bueno, ha sido bastante complicado, ¿cierto? A pesar que todas las universidades estaban en este proceso de virtualidad, no pensábamos que nos iba a coger 100% virtualidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre en la nueva educación, el protagonista de la educación es el estudiante. Entonces, hoy en día la educación está centrada en el estudiante, no en el docente. Sin embargo, tenemos la oportunidad de compartir entonces chat, foros, videoconferencia con los estudiantes, pero no la virtualidad 100%. Para los estudiantes ha sido más fácil, ¿cierto? Los estudiantes hoy en día son muy digitales, los estudiantes tienen muy fácil manejo de todas las tecnologías de la información y la comunicación, pero los docentes no. Sobre todo en la Universidad Libre nosotros tenemos un promedio de edad de los docentes de 56 años. Entonces Uh somos -huh. ya personas próximos a pensionarnos y no ha sido fácil. Te cuento que los profesores dicen que se sienten mucho más cansados, que tienen dificultades en la conexión. Inicialmente los estudiantes saboteaban las clases, porque claro, ellos son muy hábiles en esto de las comunicaciones y entonces Uh -huh. eliminaban a los compañeros, bloqueaban al profesor, se caían las imágenes y fue muy difícil entonces hacer ese trance de lo presencial a lo virtual. Afortunadamente muchas instituciones dieron un lapso de una semana o 2 semanas para adaptar todas las plataformas y ponerlo a disponibilidad de todos los estudiantes y la comunidad educativa. Sin embargo, los estudiantes se han adaptado fácilmente, pero los docentes aún no, aún no. Estamos en este proceso de aprendizaje. En esas 2 semanas nos han capacitado. Muchas universidades que yo conozco, colegas,
están en este proceso de capacitación, se ha utilizado una plataforma, se cambia por otra plataforma, utilizan dos plataformas. Entonces, todavía estamos en este proceso de adaptación. Yo pienso que estamos en una transición, nosotros los docentes. Los estudiantes sí ya están adaptados a su virtualidad, yo diría que un porcentaje mucho mayor que nosotros. Pero a pesar de esto, Gustavo, pues igual sé que uno de los factores de pronto que más puede generar inconvenientes para los estudiantes en la actualidad es el fenómeno de la distracción, que con cualquier cosa pueden generar distracción en sus casas. Es muy diferente, pues ya en tu concepto ya me lo vas a dar, pero es muy diferente estar en un salón de clases y tener como la visual de todos en un mismo recinto y saber que todos están como quien dice solamente pendientes de una clase, sea cual sea la clase, a que de pronto están en un computador y que con cualquier cosa, con cualquier factor externo, pueden generar distracciones que los puedan llevar a perderse del tema que están viendo y también que los puedan llevar a desconectarse por completo de las diferentes clases. Sí, alguien decía en tantas bromas que han sacado de esto de la educación virtual, que se dice que estamos nosotros como invocando espíritus, ¿cierto? Usted está ahí, Pedro, está por ahí, Pedro, no lo escucho, Pedro, ¿qué le pasó? María, ¿dónde estás? Porque entonces está uno como llamándolo porque siempre todos ponen la excusa de que la cámara está mala, que tienen el wifi se dañó, que no hay luz en la casa, que está en el celular de la mamá, del hermano, y la cámara está mala. Entonces, a pesar que es necesario que los estemos viendo nosotros, ellos siempre ponen excusas de no prender la cámara. Y nos Sí, toca, entonces, ¿qué hace un muchacho si en clase se distraen? Estando en clase se distraen, teniendo el profesor ahí, los compañeros al lado. Ahora ellos, cada uno en su sitio, que pueden estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces uno puede, como yo he visto en los supermercados que están los estudiantes con el celular prendido, todos estamos en el supermercado y todos estamos escuchando la clase que está el muchacho. Entonces no está en la casa ni siquiera, están en el supermercado, los he visto, están en el banco haciendo filas y están con el celular ahí y uno está, yo he estado cerca que están escuchando la clase. Supuestamente están en la clase, pero están haciendo otra actividad. Y pueden estar en redes sociales, pueden estar haciendo otra cosa. Entonces, el nivel de atención es muy bajo. Es muy bajo realmente el nivel de atención. Y sí, lo que decía la ministra, lo que han dicho muchos expertos en educación, yo lo comparto. Tenemos que volver entonces a la presencialidad, pero hacerlo en forma alternativa, que el estudiante vaya 1 o 2 días a la semana, porque el principal objetivo de la educación es la socialización. ¿Y cómo nos socializamos nosotros? En un contacto físico con el otro. Y con las normas de bioseguridad tenemos que tener aislamiento social, mínimo 1,5 metros de distancia del uno del otro, pero sí podemos estar en unas aulas adecuadas como están haciendo muchas instituciones. Entonces sí es necesario que volvamos a la presencialidad, pero hacerlo en forma alternativa, unos días virtual, unos días presencial, como diríamos que pico y cédula de los estudiantes, ¿cierto? Pico y placa en las aulas, pero sí es necesario. Es necesario tener un contacto con los compañeros. Los mismos estudiantes lo dicen, que les hace falta el aula, que les hace falta el compartir las canchas deportivas, el compartir la cafetería. Todo eso es importante porque hace parte de la educación. Estamos preocupados qué va a pasar con estos adolescentes cuando lleguen a la universidad, cómo va a ser su comportamiento. Por supuesto que ha influenciado muchísimo esta virtualidad en todos sus comportamientos y actitudes. mira, Gustavo, que te me adelantaste un poco y estaba pensando precisamente en esto, porque ya estamos hablando de que es casi la mitad del año, son 6 meses en los que hemos nosotros experimentado esa nueva situación de hacer o de estar en una clase virtual. ¿Y tú cómo crees desde tu punto de vista de docente que va a generar ese cambio de llegar o estar 6 meses con las características que ya te estaba diciendo, la distracción, uno estar recibiendo clase en el supermercado o en el banco, pero entonces ya volver a estar en un aula, eso cognitivamente puede afectar? ¿Cómo será ese proceso para algunos de volver nuevamente a encontrarse con el aula, pero ya después como de un receso bastante largo? Sí, sí, claro, claro. De todos modos, va a ser otro nuevo proceso de adaptación. Sí, es como cuando un estudiante cambia de institución educativa o cuando un estudiante cambia de compañeros. Tiene que empezar un proceso de conocimiento, un proceso de adaptación. Nos va a tocar así. Yo pienso que ha sido para ellos más fácil cambiarse la presencialidad a la virtualidad para ellos. Para los docentes Uh-huh. no ha sido.
Pero regresar a la presencialidad para ellos va a ser fácil para el docente, pero más difícil para el estudiante. Claro, porque como te digo, nosotros estamos acostumbrados a colocarnos frente a un aula, a dirigir una actividad académica, a tener un dominio del tablero, las ayudas audiovisuales. Eso es fácil para nosotros, pero estar sentado frente a un computador, adivinando si el estudiante está o no está. El estudiante dice, no veo, se me cayó la presentación, y cada software o cada programa tiene una técnica diferente de poder montar las presentaciones. Porque claro, uno en la universidad fácilmente, acá con un control remoto montaba y proyectaba, pero acá no, acá uno hay que descargar, que no hay que descargar, que no que tiene que poner a ampliarlo, que no que tiene que dejarlo así. Entonces, los docentes perdemos cierto tiempo, entre comillas, montando la presentación cuando es mucho más fácil en un aula. Entonces, regresar los docentes a la presencialidad va a ser más fácil que regresar los estudiantes. ¿Por qué? Porque en la mayoría quieren regresar los estudiantes, pero también están cómodos, porque, por ejemplo, primero no se bañan, segundo no se colocan el uniforme, tercero se Sí. quedan en la misma cama, cuarto se duermen ahí. En cambio, ir a la presencialidad toca levantarse media hora antes, cambiarse, desayunar, colocarse el uniforme, trasladarse a la institución. Entonces, son cosas que ellos lo ven como una desventaja, y por supuesto que eso les va a generar cierto estrés a ellos también. Mira que el punto que tocas, Gustavo, relacionado también con que de pronto este tipo de circunstancia que estamos viviendo en la actualidad genera que el estudiante también tenga como excusa para todo y como que se amarre a que cuando tiene que presentar un trabajo, cuando tiene que hacer una presentación virtual como se está haciendo, pues tenga más excusas y de pronto busque el facilismo o busque de pronto el aplazamiento de las cosas de manera mucho más fácil. ¿Crees tú que esto está perjudicando también el proceso que se ha venido llevando por parte de ustedes para entrar a tratar de explicarles o de darles las diferentes materias que quieren hacer constantemente? Sí, sí, por supuesto. Es más, fíjate, las plataformas virtuales permiten que uno asigne las tareas y les da un plazo. Y entonces uno coloca siempre esos plazos. Y ahí sale con qué retraso entregaron los estudiantes los trabajos. Con un Mm. minuto, con 5 minutos, con 6 horas, con 8 horas. Y entonces empezamos a los estudiantes a negociar, profe, no me vaya a bajar la calificación, ves que no había luz, profe, que mire, es decir, se inventan una cantidad de cosas para no entregar los trabajos a tiempo. Cosa diferente que en la presencialidad, porque en la presencialidad uno decía, para Sí. mañana está el trabajo y aquí está, el que no lo entregó, le bajamos la calificación o no se lo recibimos o tal cosa. Entonces acá toca como que flexibilizar las Mm. normas, ¿cierto? Flexibilizar. Aparte de eso, una cosa que veo con mucha preocupación es que, sobre todo los estudiantes del bachillerato, que les hacen unas pausas los docentes, porque se recomienda que por cada 2 horas de estar sentado de actividad descansemos 10 minutos. Y eso lo sabemos los docentes y lo aplicamos con los estudiantes. Pero ¿qué hacen los estudiantes? Porque lo he visto. En esos 10 minutos de pausa, entonces empiezan a chatear y a hablar con los compañeros, lo que no hacían en el recreo, lo que hacían en el descanso, entonces no se levantan. Entonces tienen 10 minutos, ¿qué hubo? ¿Qué hiciste? ¿Y qué te pasó a ti? No, Perencito. Y cuéntame, fulano, ya va Perencita. Empiezan a hablar entre ellos, hablar, y siguen los 10 minutos ahí todo el tiempo, y eso va a ocasionar problemas osteomusculares más adelante. Los problemas de la columna, los problemas de la circulación, los problemas de miembros inferiores. Por darte un ejemplo, en un aula de clase, un estudiante está marchando y dice, por favor, siéntese bien, recueste la espalda. Niña, cierre las piernas. Es decir, a veces vuelve uno cansón en corregirle la postura, pero es por el bien de ellos. Y entonces, estando en casa, ¿quién le corrige las posturas? Nadie. Se sientan como quieran, se acuestan, no sé qué. Entonces, todo eso también influye, no solamente el hecho de estar frente a un computador, que ya hablaba ayer con un oftalmólogo, me decía que se han disparado las enfermedades oculares, claro, porque es que estar tantas horas frente a un computador, eso produce unos efectos de refracción en la vista. Es mucha luz que está llegando. Nosotros tenemos una visión adaptada a niveles de oscuridad, a niveles de claridad, y el computador siempre tiene esos niveles altos. Y terminan la clase y ¿qué hacen los muchachos a la hora del descanso? Se van a su celular. Sí, Claro, entonces están ahí tú todo el están tiempo haciendo absolutamente nada. sobreestimulando.
todo el tiempo sobreestimulando, todo el tiempo sobreestimulando la visión. Entonces me decía que hay mucha consulta de fatiga visual, de trastornos de convergencia, de astigmatismo. Sí, son como, se llaman enfermedades emergentes. Son enfermedades que Ujú. estaban ahí, pero se han incrementado ahora por el uso de la tecnología. Y como decía, los muchachos, a pesar que le damos el tiempo para la pausa, no lo hacen, siguen conectados. Entonces, yo sí quiero preguntarte a ti de manera directa, porque tengo dos preguntas. La primera es esta con lo que me estás diciendo. ¿Cuál es la recomendación que tú haces, por ejemplo, en tu clase que se aproveche con estos momentos de descanso? ¿Qué se debe hacer por parte de las personas, ya sea un niño, ya sea un adolescente, ya sea un adulto? ¿Qué debe hacer en estas pausas para que sea lo correcto? Porque Sí, tú mismo lo has dicho, que la claro. gente y los estudiantes están haciendo lo que no deben hacer. Claro. Entonces, lo primero que deben hacer en ese momento es levantarse del sitio donde están. Sí, si Ajá. están sentados, si están acostados, levántese, camine un poquito, haga ejercicios de estiramiento, estire los brazos, estire las piernas, haga un poquito de flexión y que cierre los ojos durante 2 o 3 minutos, que tenga los ojos cerrados de pie, con los ojos cerrados, para que descanse y evite la fatiga visual y evite los problemas de refracción visual. Entonces, levantarse del sitio donde están, hacer ejercicios de estiramiento, caminar un poco, luego quedarse de pie en un sitio, pero de pie con los ojos cerrados. Y eso le ayuda a prevenir lesiones osteomusculares y lesiones visuales. Y esta recomendación es válida tanto para niños como para adultos, ¿cierto? Claro, igual para todos, sobre todo las personas, por ejemplo, que trabajan, están haciendo todo el trabajo virtual, también tienen Ujú. que hacerlo. Inclusive nosotros consideramos, eso comentaba con unos docentes, que tenemos más trabajo en la virtualidad que en la presencialidad. Por decirte Ujú. algo, mi clase es de 7 a 9 de la mañana, yo llegaba a las 7 de la mañana, no estaban todos los estudiantes, entonces esperaba 10 minutos, esperábamos 7 y 10 minutos. Entonces llegaba un estudiante, conversábamos de un tema, hacemos la motivación del tema, empezábamos la clase, de pronto un estudiante, profesor, un permiso para tal cosa, una pregunta, o sea, preguntaban más y participaban más en la presencialidad. Sí. Y terminábamos unos 10 o 15 minutos antes. Resulta que en la virtualidad nosotros tenemos que dar las clases grabadas y eso nos lo auditan, porque, ajá, ¿qué tal que el profesor dice que está en casa y si está trabajando y cómo nos demuestra que sí está trabajando? Entonces tenemos que grabar todas las clases y nos auditan. Son 2 horas de clase, son 2 horas que deben estar grabadas. Sí, y como me decían algunos compañeros, yo sabía qué hacer en una clase presencial y me demoraba 1 hora y media, 1 hora y 45, pero aquí resulta que ya se me está acabando la clase, apenas llevo 45 minutos. Sí. Entonces, sí, claro, como te digo, ha sido más duro para nosotros los docentes el manejo de esta virtualidad y sí es mucho más agotador. Por decirte algo, tenemos que montar todo en la plataforma. Tenemos que, por decirte algo, yo tengo un grupo de 27 estudiantes y son 27 tareas que tengo que descargar yo, abrir el software y entonces tengo que contestarle, hacerle unos comentarios. Antes no, y antes le entregaba un quiz, una hoja, calificaba, sácate 3, 4, 5 y ya. Y listo, ahí estaba la calificación. Acá me toca explicarle por qué sacó el 3, por qué sacó el 5, qué pasó con esto y entregaste el trabajo con retraso y este trabajo se parece al de fulanito, porque entonces, claro, entre ellos también hace un poquito de chancuco, como dicen ustedes en Cali, un poquito de fraude, porque claro, entonces, ¿quién los controla? ¿Cierto? ¿Quién los controla? Y hacer las Bueno, evaluaciones también ha sido difícil. yo sí quiero preguntarte, Gustavo, relacionado precisamente con este tema, y yo quiero personalizar y quiero que tú me cuentes tu experiencia. ¿Cuál es ese gancho que tú haces en tus clases para que literal tus alumnos se aburran, para que en este tiempo, en ese proceso, que tú mismo lo has dicho de 2 horas constantes, pues no comiencen como a decir, ah, qué cartera, O sea, ¿cuál es ese el secreto que tú consideras en tus clases que hace que tus alumnos estén ahí atentos y pendientes? Claro, es que no todo el tiempo esté hablando yo. Sí, entonces por decirte algo, yo estoy hablando con ellos, estoy desarrollando un tema, entonces le digo, ok, perfecto, les voy a dar 10 minutos para que ustedes hagan tal ejercicio. Y los primeros 5 que me contesten en el chat, o como ya tienen la oportunidad de levantar la mano, los primeros 5 que levanten la manito ahí, a eso les voy a poner una buena calificación. Entonces, en esos chances que yo tengo ahí, ellos están trabajando, haciendo un ejercicio, ok, perfecto. Y luego también les digo, bueno, no vamos a hacer
yo les voy a asignar tareas, pero vamos a hacer la tarea dentro de la clase. Entonces, como son 2 horas de clase, les doy 1 hora y media de clase y tienen media hora para que hagan la tarea. Y les asigno la tarea que se cierra la hora de recibir la tarea a la hora que se termina mi clase. Entonces ahí los tengo, como digo, matando 2 pájaros de un solo tiro. Están atentos a la clase y están haciendo la tarea, porque es que todo, también es otra cosa. Todos los docentes tenemos que asignar tareas ahora. Entonces Sí. tú te imaginas un estudiante que está con 4 materias, son 4 tareas diferentes. No, entonces yo les pongo que hagan la tarea dentro de mis horas de clase. Dentro de mis horas de clase. Y además, dentro del chance que tengo yo también, como cada 45 minutos le pongo a hacer un ejercicio. Y les pongo a hacer ejercicios entre ellos. Y después me mandan esa respuesta y están activos ahí para que no estén todo el tiempo escuchándome y viendo las presentaciones ahí. Es como un gana-gana, ¿no? Porque pues Claro, igual usted comienza como a tener esa pausa también para no desgastarse a nivel de dar sí, la clase y le está dando también la participación a ellos para que también como que se conecten de una manera diferente a como lo hacen en el aula. claro. Y lo otro es que también hago preguntas. Entonces, a ver, Pipe, ¿qué me puedes decir de tal cosa? Entonces dice el compañero, ay, profesor, es que Pipe me acaba de escribir que se le fue la luz. Yo, bueno, perfecto. Dígale a Pipe que la próxima vez que se va la luz tiene mala calificación. Al ratico, profe, aquí estoy, aquí estoy. Sí, se fue la luz en mi casa, pero me fui al del vecino y aquí estoy conectado. Profe, ¿usted me estaba preguntando? Sí, claro, te estaba preguntando, Pipe, tal cosa. Listo, a ver, Tomasa, María, ¿dónde estás? Sí, profe, aquí estoy, dígame. Profe, no le escucho la pregunta, ¿qué me quiere decir? Y yo, tal cosa. Entonces le bajo la voz, profe, ahora le escucho menos. Bueno, mentira, es que quizás está haciendo otra cosa, o lo llaman el otro. Entonces yo siempre le digo, pero tú tienes un radar que sabes que está haciendo tu compañero. Fulanito, profe, no tiene luz. Perecejito, profe, tiene la cámara mala. Luis, profe, él te ha dañado el micrófono. Y tú, porque sabes las noticias de todo el mundo, le digo yo. No, no, porque ayer estábamos hablando de eso. Entonces, claro, yo digo, bueno, tienen que para la clase de mañana mirar, cambien el computador o busquen un celular que tenga buena cámara o busquen un buen micrófono porque voy a seguir preguntando. Entonces ahí los tengo ahí, como dice uno, a cuello corto, porque a cualquiera y les hago preguntas y ahí les Sí, tomo claro. asistencia también. Una, Bueno, por una, acá. una ventaja para uno y una desventaja para ellos es que tenemos la opción de nosotros descargar el listado de los estudiantes que participaron, a qué hora se conectaron y a qué hora se desconectaron. Entonces, yo también les digo eso. María, ayer duraste media hora desconectada. No, profe, yo estuve todo el tiempo. No, mira, aquí está. Te conectaste a las 7:01 y te desconectaste a las 7:20. Luego te volviste a conectar a las 8:10. Sí, sí, profe, es que se fue la luz. En ese momento se fue la luz, profesor. Yo, bueno, entonces ahí también los tengo uno ahí como supervisado porque ahí le sale cuántas veces se conecta y cuántas veces se desconecta. Claro, si hay Entonces les digo, un control un poquito de eso, sí, claro. sí, sí, entonces le digo, el que se desconecte más de 3 veces le voy a colocar inasistencia en la clase. Porque yo acepto que se cayó el internet, pero ya es que 3, 4, 5, 7 veces que se conecta y se desconecta es que salen a hacer otras cosas, le digo yo. O vayan al baño con el celular, le digo, vayan al baño con el computador, pero no se me desconecten. Sí, sí, nos ha tocado Bueno, buscar como estrategias porque ellos son muy, muy, muy astutos. Como te digo, un momento en que saboteaban la clase y no lo escuchamos, profe. Entonces hablamos en sistema y yo, no, si es que ellos tienen una opción de poder sabotear la clase, pero aquí tenemos también, ustedes tienen una opción de que el único administrador de la clase es usted. Entonces cuando uno empieza la clase, le da la opción de que el único administrador es el docente. ¿Por qué? Porque podía administrar cualquier estudiante. Y como te digo, sacaban a los compañeros, lo sacaban de la clase, los bloqueaban para que no se volvieran a conectar otra vez o lo ponían en mudo a uno y entonces uno hablando y nadie escuchaba, nadie escuchaba. Entonces eso, como dice uno, echa la ley, está la trampa. Los estudiantes sabían cómo sabotear una clase, pero ya eso se ha sí. ido controlando. Ahí está lo complicado. Incluso me imagino que pues usted vio, por ejemplo, de las tantas situaciones, porque no solamente pasa en las clases, pasa en el Congreso, ha pasado con este tipo de reuniones virtuales que se hacen a través de las diferentes plataformas, pasan los diferentes trabajos, porque ya uno se comunica con su jefe a través de las diferentes plataformas. También la manera en que saboteaban a los profesores porque no tenían el conocimiento y en vez de hacerlos dictar la clase, los hacían salir de la clase.
Sí, 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 sí. Y lo otro también es que dejan mucho el micrófono abierto y entonces, eso hace interferencia, hace mucho ruido, no se escucha, no sé, entonces hay que decirle, por favor, fulano, apaga el micrófono. Luis, tiene el micrófono prendido. María, apaga el micrófono. Entonces, pero a veces también eso es estrategia de ellos para sabotear. Lo hacen adrede, todo con el micrófono prendido, para que uno Sí. esté ahí. Sí, sí, sí. Nos ha tocado, como te digo, reaprender, reaprender muchísimo a todos los docentes. Para ellos ha sido fácil el aprendizaje, pero para nosotros docentes ha sido más difícil el reaprender. Y como te digo, cuando volvamos a la presencialidad, va a ser más fácil para nosotros los docentes, pero va a ser más difícil para ellos. Por ejemplo, acá Porque, hay una pregunta de Ángel Victoria sí, 0214, Gustavo, que nos dice, profesor, en su opinión, ¿usted considera que la apropiación del conocimiento en los estudiantes se da igual en la presencialidad que en la virtualidad? bueno, eso varía y depende del estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Hay tres grandes estilos de aprendizaje, que son el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. El aprendizaje visual es el muchacho que con una sola imagen que él esté viendo ya logra aprender todo. Y cuando va a repasar dice, eso fue lo que era una figurita roja, así asado. O cuando lee el libro dice, eso fue lo que estaba en el párrafo de la mano izquierda y el último. Y saben el renglón tal. Hay estudiantes que son auditivos. Y entonces un estudiante que puede estar con los ojos cerrados. Bueno, nosotros hicimos una investigación cuando salieron los benditos estos audífonos, ¿verdad? ¿Los Entonces, inalámbricos? exacto, los inalámbricos. Entonces los Ok. estudiantes estaban con audífonos inalámbricos en la clase. Y uno dice, bueno, ¿este estudiante qué está haciendo? Y un docente se molestó, pero es que mira, esos vergados estudiantes, yo les mando que se quiten esa vaina. Entonces empezamos a hacer una investigación de los estudiantes que usaban audífonos y los que no usaban audífonos y los evaluamos. Y resulta que el estudiante que utiliza audífonos es un estudiante auditivo. Él puede Ujú. estar escuchando todos los ruidos que quiera, que todos los está atendiendo al tiempo. Entonces, es una forma de estimularlo. Él está escuchando música, está escuchando la clase y así él siente que aprende más. Es como cuando no estudian, hay personas que van a estudiar, se encierran en el cuarto y apagan todo, todo, todo y hasta un zancudo les molesta. Mientras que otros están estudiando en la sala donde todo el mundo está conversando, tiene el televisor prendido, tiene música y él está feliz ahí. Es un estudiante auditivo. Y los kinestésicos son los que no se pueden estar quietos, son los que toman apuntes, son los que escriben, son los que hacen gráficos, los que hacen todo. Entonces, nosotros los docentes tenemos ese compromiso de darle un poquito a cada uno, porque hay unos que aprenden visual, unos que aprenden auditivo y unos que aprenden kinestésico. Entonces, la labor del docente es tener presente que existen tres grupos o tres estilos de aprendizaje diferentes y entonces, de acuerdo al estilo, así. ¿Qué estamos favoreciendo nosotros con esta virtualidad? Estamos favoreciendo solamente lo visual y lo auditivo, pero lo kinestésico muy poco, porque está sentado, tiene que estar frente a un computador, frente a un dispositivo para estar atendiendo a la clase. Entonces, yo pienso que en parte se puede afectar, sí, los estilos de aprendizaje o el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, para los visuales estamos bien porque hacemos unas presentaciones en PowerPoint, nosotros mostramos videos, hacemos videoconferencias y para los auditivos también, pero para los kinestésicos sí de pronto no estamos favoreciendo su aprendizaje. Profe, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a aquellos estudiantes que se dispersan, que se disipan muy fácil, que se dejan llevar o se distraen demasiado fácil por todo lo que los está rodeando y que incluso algunos lo han hecho presencialmente, pero ahora de manera virtual ya lo hacen constantemente? Sí, siempre la recomendación es que busquen un sitio donde tengan el menor número de factores distractores. Es decir, ¿qué se recomienda en la virtualidad o qué recomienda no? ¿Qué es lo que uno ve con mayor frecuencia en la virtualidad? Que los estudiantes se quedan en su dormitorio, ¿sí? En ¿Mm? su dormitorio o se van a la sala. Son los sitios donde con mayor frecuencia los estudiantes están activamente participando. Yo les pregunto, ¿usted dónde está en este momento? No, profe, no, no, diga, sin ninguna, no, no es para nada malo, es para que yo quiero saber, no, no en el cuarto, no en el cuarto, la mayoría dice, estoy en el cuarto, estoy en el cuarto. Es que hay menos ruido, nadie se mete conmigo, yo le pongo seguro a la puerta, no sé qué, Pero mentira, están acostados ahí porque con su pijama y Sí. con todo ahí están bien cómodos, están bien relajados, bien relajados. Pero entonces eso, cada uno, la recomendación es esa, que busque el sitio donde tenga el mayor
fenómeno de distracción. Sí, Generalmente es el cuarto, ¿cierto? Pero tiene un buen estímulo, que es la almohada y la cama, entonces se pueden quedar dormidos. Sí, sí, sí. ya tanta comodidad en exceso ya genera más otro Eso. tipo de situaciones. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo sí quisiera preguntarle, profe, y usted me contesta, está en la libertad de hacerlo hasta donde pueda, porque pues igual es una pregunta de manera muy general. ¿Cómo siente usted? ¿Usted cree que nuestro país ha manejado de manera correcta la situación de la educación con la pandemia y con todo lo que ha sucedido? ¿O qué cree usted que le podría faltar o cuál ha sido de pronto ese hueco que no se pudo llenar en toda esta época y que ya pues ya llegando a la nueva normalidad pues parece que no se va a poder llenar tampoco? Sí, ha habido muchas limitaciones en la conectividad. Tenemos que ser conscientes que no todas las casas tienen internet, sobre todo conozco docentes de la primaria que sufren demasiado, de la primaria y de las instituciones públicas. Sí, porque ellos dicen, los estudiantes no tienen internet en la casa, no tienen computador, no tienen a veces servicio público. Entonces, a pesar que el gobierno ha ayudado mucho, por ejemplo, aquí en Barranquilla, reconectaron el servicios públicos de agua y de luz a las personas que no lo tenían, lo que tenían suspendido por no pago, entonces les reconectaron. Pero, ¿qué les toca hacer a los docentes de primaria? Puro WhatsApp. Entonces, Uh pedirle el -huh. teléfono a algún familiar y le mandan entonces puras tareas por WhatsApp, le mandan las tareas y entonces los familiares toman una foto y el muchacho le manda acá. Entonces, no hay ese trabajo sincrónico. En la virtualidad hay dos modalidades, un trabajo sincrónico y un trabajo asincrónico. El sincrónico es este que tenemos nosotros ahora mismo, ¿cierto? Estamos en la virtualidad, Sí, pero nos estamos viendo y tenemos un diálogo y tenemos muchos sí. seguidores que están en este momento siguiéndonos a nosotros, valga la redundancia, personas que están conectados y están viendo nuestro diálogo. Esto es sincrónico. Lo asincrónico, entonces, es cuando no estamos en estos espacios. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, a nivel de la primaria? Y en la primaria en el área pública. Hay mucho más actividades asincrónicas que sincrónicas. Y eso desfavorece mucho la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque entonces, por decirte algo, si la mamá es la que tiene el celular, pero la mamá no está en la casa porque le toca trabajar, cuando llega a casa es que le muestra al hijo las tareas que le mandó el profesor o la profesora, tiene que hacerlas, tomarle fotos y enviárselo, entonces en la casa no hay internet, tiene que esperar que llegue al sitio de trabajo al día siguiente, que se conecte al wifi y mandarle la tarea. Entonces, cosa que no pasa en la universidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las universidades que han implementado, las universidades le han prestado los computadores de las salas de cómputo a sus estudiantes. Eso lo han hecho las universidades públicas y privadas. Todos esos computadores que tenían en sus salas virtuales, todos se los prestaron a los estudiantes que no tenían. A nivel de bachillerato, por ejemplo, también el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación, le ha regalado eh, planes de datos a los estudiantes. Entonces, pienso que en el bachillerato y en la universidad se está manejando la parte sincrónica mucho mejor que en la primaria. Y eso es grave, porque la primaria es el cimiento de todos los procesos educativos. Uh -huh. ¿Sí? La primaria es la base del edificio que vamos a construir, porque ya en el bachillerato es otro estilo de aprendizaje, y en la universidad es más autónomo, es lo que tú quieres aprender. Mientras que en la básica primaria y en la media vocacional es lo que el muchacho realmente necesita aprender. Entonces, eso sí yo veo que es una gran debilidad, que ha habido muchas limitaciones en el acceso a las clases sincrónicas a nivel de la primaria, mucho menos en el bachillerato y muchísimo menos en la universidad. ¿Por qué? Porque, como te decía, las universidades le han prestado los computadores a los estudiantes, le han facilitado también en muchos ayudas. Por ejemplo, los estudiantes que están, lo que antes era el Pilo Paga, que ahora son los estudiantes de la generación E, son estudiantes que el subsidio que le daban de transporte y alimentación se están dando ahora en subsidio para la conectividad. Entonces Uh se ha -huh. tratado de resolver ese impasse, pero en la primaria sí estamos muy, muy graves. Sí, mire que usted toca un tema que igual yo creo que muchos de los seguidores y muchas de las personas también que nos sugirieron y que también están interesadas en este tema, pues tienen a sus hijos muy pequeños
y pues les toca también generar un reto porque a pesar de que los niños ahora desde muy pequeños han comenzado a manejar tablets, celulares, computadores, tienen de pronto una forma, digamos que directa de hacerlo, pues hay ese tipo de inconveniente que muchos padres no pueden estar ahí asesorando o siguiendo el camino de la enseñanza de cómo sus hijos, no por el lado de los profesores, sino de cómo sus hijos deben estar atentos de estas clases y ellos tienen que salir a seguir trabajando o tienen que tener sus reuniones muy alternas mientras su hijo está viendo la clase. Entonces, por ese lado, sí hay como un inconveniente y de pronto, pues digamos que un problema que va a ser más complicado de resolver es con los niños más pequeños, generar esa transición y ese modelo para que tengan una educación clara y que puedan captar el mensaje más por el lado de ellos, porque tienden a distraerse muy fácil y no pueden tener a una persona que esté pendiente de todas las clases que les están dando constantemente. Claro, claro, porque siempre hay unas normas, ¿cierto? Hay unas normas que cumplir. Y eso es una de las principales labores que tiene el docente, hacer cumplir las normas. Pero cuando ya estamos en esta virtualidad, hace falta como esos niveles de autoridad. No hay niveles de autoridad. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos que reconocer, como le digo yo siempre a mis estudiantes, siempre todos nosotros tenemos un jefe, siempre tenemos una autoridad por encima de nosotros. Independientemente en el nivel que usted se encuentre, siempre va a tener una autoridad por encima suyo. Y uno tiene que reconocer las figuras de autoridad y tiene que tener respeto por esas figuras de autoridad. Entonces, en esta virtualidad, como decíamos ahorita, los padres tienen que salir a trabajar, los hijos quedan solos, Uh -huh. les toca asumir un grado de responsabilidad mayor al estudiante. Claro, le toca como que duplicar su valor de la responsabilidad, pero estamos decayendo en el valor del respeto, de reconocer una figura de autoridad. Y eso tiene repercusiones negativas muy graves. Porque una persona que no reconoce figuras de autoridad es una persona que se convierte en antisocial en el futuro. Sí, bastante complicado por Entonces, ese lado. Bueno, eso, vamos a ver claro. algunos mensajes que también nos envían por acá. Saramipo82 dice, maestro, me place saludarlo y puedo decir en lo particular que disfruté mucho de sus clases. Mil gracias por sus enseñanzas. Bendiciones mil. Personas que han tenido la oportunidad y el placer, Gustavo, de ver sus clases y de pronto de interactuar con ellas, de generar como esa conexión, porque esa es la otra. Hay profesores y hay clases con las que uno conecta directamente y hay clases que uno dice, ay, en serio me va a tocar con este profesor, ay, en serio me va a tocar esa clase, ay, qué mamera. Entonces, ¿cómo también lidiar con ese tipo de cosas, Gustavo? Sí, sí, como te decía, lo importante es reconocer que el centro de la educación no es el docente, sino el estudiante. Sí, ya eso de que el axioma que existía antes de que Magister dice, lo dijo el maestro, y como lo dijo el maestro tengo que creerlo, no, no, no. Yo no soy de esos docentes. Yo soy de los docentes que le digo, todos ustedes tienen bastante conocimientos. Yo vengo es a sacudirle esos conocimientos y a ayudarlos a que ustedes los organicen. ¿Por qué? Porque la función del docente es enseñar a aprender, no transmitir conocimientos. Eso no es la función del docente. Esos docentes que se dedicaban a transmitir conocimientos, ya eso es pasado e historia de la educación. La educación presente es, el docente tiene que enseñar al estudiante a aprender. Entonces tiene dos funciones, enseñar a aprender y compartir experiencias. ¿Sí? Entonces uno tiene que dar unos conceptos fundamentales del tema que está desarrollando. ¿Qué experiencias positivas y negativas ha tenido uno con relación a este tema? Y cómo puedes tú también lograrlo. Sí, y que enseñarle para la vida, no para el momento, no para la evaluación. Entonces, eso es lo que yo siempre trato de hacerlo. Y me considero un profesor humanista. Es decir, yo siempre, lo primero que hago cuando voy a empezar una clase es identificar los nombres de todos los estudiantes. Yo me Uh aprendo los -huh. nombres de todos los estudiantes. Y cuando ya empiezo entonces la actividad y ya sé, entonces ya sé que Pipe es este, ya yo sé Pipe perfecto, ya yo sé entonces que Andrés Felipe González lo tengo aquí, pero entonces tengo tres Andrés, tengo dos María, tengo dos Luis. Y entonces yo empiezo la actividad y te digo, a ver, Pipe, tal cosa. Profe, ¿se refiere a mí? Sí, claro, aquí no hay otro Pipe. Lo único Andrés Felipe González que te aquí eres tú. Ah, sí, profe. Entonces los estudiantes dicen, ya, con este tipo ya me conoce. ¿Cómo así? Y entonces digo, a ver, María, ¿cuál de las dos? No, María Jiménez. Ah, sí, claro, ¿cómo no, profe? Entonces, eso hace que el estudiante
sienta que es un profesor, que soy un profesor cercano, que no es el profesor que está por allá arriba y que es el que todo lo sabe y es el que viene aquí a tirar línea. No, no. Soy un humano más, soy un mortal más igual que usted, que tengo un poquito más de experiencia, ya, no más, y vengo a compartirlas con ustedes. Y reconocer que tú eres el protagonista de este proceso. Entonces, esa es la primera tarea que yo hago. Pido el listado de los estudiantes, me aprendo los nombres de todos y luego los voy identificando por una característica física. Ah, María es Ujú. esta, la del cabello rojo, ah, la que tiene los anteojos azules, ah, sí, la que tiene el cabello rizado, ah, la que tiene tal cosa, el otro es el que tiene bigote, ¿no? El que tiene barba, el que es calvo, y así entonces voy asociando el nombre con las características físicas y los voy identificando así. Entonces en la presencialidad los llamo y en la virtualidad entonces también me toca llamarlos, pero entonces sí adivinar si estás ahí. Perfecto. Gustavo, ¿usted siente que aún se mantiene, que se ha mejorado un poquito esa relación maestro-alumno, de que existe el respeto, de que de pronto a pesar de que usted pueda ser un profesor que genere como esa confianza, esa credibilidad, esa conexión, usted piensa que los alumnos a veces sí respetan esa conexión y encuentran el diferencial o hay algunos que definitivamente todavía toca seguirles trabajando en este proceso para que generen el respeto a esa persona y esa conexión que les está dando como todo ese aprendizaje constante? Sí, sí, hay de todo. Sí, hay de todo. Eh, Hoy en día sí vemos que los estudiantes tienen cierto mayor grado de confianza con el docente y más cercanía. Antes uno le tenía miedo al docente. Sí. Anteriormente le teníamos miedo al docente y lo veíamos como, wow, como una persona distante. Te cuento que cuando yo tenía como 2 años de ser docente de la universidad, fui al Rodadero en Santa Marta y me encontré con un estudiante. Entonces me decía, profe, usted viene a la playa. Profe, usted también come pescado aquí en la playa. Profe, y usted se baña en el mar. Y decía, sí, yo soy humano como tú. Y a la media hora todo el curso sabía que el profesor estaba en la playa, y empezó a tomar fotos y mandarla por chat y no sé qué, y todo el mundo sabía que el profesor. Entonces yo decía, ¿por qué el estudiante cree que yo no soy humano como él? Por ese miedo, ¿cierto? Y ver ese profesor por allá distante. Pero no, hoy en día esa barrera ha ido disminuyendo. Yo digo primero porque los docentes nos estamos formando cada día más. Sí, anteriormente los docentes, como digo, llegábamos a la universidad muchas veces por accidente, pero hoy en día ya tenemos un compromiso de formarnos en pedagogía y en didáctica. Y hoy en día ya se está exigiendo, por ejemplo, para ser docente universitario, tener mínimo un nivel de maestría. Entonces, cuando tú tienes un nivel Ujú. de maestría, ya has tenido cierto grado de formación. Y eso entonces favorece que los docentes seamos como más cercanos al estudiante. Y como le digo yo siempre a mis estudiantes, no son los títulos los que hacen grande a una persona, sino las acciones. En la medida que uno se va formando más, una especialización, una maestría, un doctorado, uno se va dando cuenta que tiene que ser más humilde, no más arrogante, sino más humilde. Y claro, hay personas que entre más ignorantes somos más arrogantes, pero entre más capacitados tenemos que ser más humildes. Y eso lo aprende uno con sus docentes, por ejemplo, en el doctorado. Uno ve las personas que tienen un alto nivel educativo y son las personas más humildes de este mundo. Entonces, uno tiene que demostrar eso al estudiante. No decirlo, sino demostrárselo. Y eso lo hace que uno sea más cercano, el estudiante tiene más confianza y de todo, hay estudiantes que respetan, hay estudiantes que irrespetan, hay estudiantes groseros, hay estudiantes confianzudos, de todo, sí. Así como hay varios tipos de docentes, hay de todos los tipos de estudiantes también. Entonces uno tiene que tener presente eso. Yo sí quiero, o tengo la duda desde que arrancamos esta charla y me disculpas porque de pronto va a ser una pregunta un poco más personal, pero yo sí te preguntaría, Gustavo, ¿qué te llevó a ti a ser docente? ¿Qué fue como esa situación o ese proceso o de pronto esa característica que tú dijiste, yo quiero enseñar y yo quiero como que ir por ese camino de poder conectar el conocimiento con otras personas? Sí. Bueno, yo siempre en una autobiografía que me pidieron el doctorado, yo empezaba diciendo eso, que yo llegué a la docencia por accidente, pero me di cuenta que es mi vocación. La Ujú. palabra, mi primera carrera es médico. Después de 20 años de ejercer la medicina, estudié psicología. Y la palabra médico significa maestro, sí, literal del latín
Magister, que significa maestro. Entonces los médicos somos maestros y nos toca ser educadores en salud. Resulta que yo me presenté a la Universidad Libre de Barranquilla a estudiar medicina y no fui admitido. Wow, eso fue un choque fuerte porque me había ido muy bien en el bachillerato. Entonces tenía un tío que tenía un colegio de bachillerato y me dijo, no te preocupes, tú estás muy joven, tienes 16 años, ¿cuál es el problema tuyo? Tienes mucha vida por delante. Vete a mi colegio, encárgate de la biblioteca y ahí te pones a estudiar y te preparas para que hagas un buen examen. Entonces sí fue, me fui para el colegio, ahí me encargué de la biblioteca, aprendí cosas de bibliotecología y empezaba a estudiar. Y dieron una capacitación en pedagogía y didáctica a los docentes. Entonces le pregunté a mi tío que era el rector, ¿puedo? Sí, claro, tú puedes entrar, por supuesto. Entonces yo entré, recibí esa capacitación y listo. Cuando entré, me presenté a la universidad y fui admitido, entonces él me dijo, bueno, te vas a quedar ahora no como bibliotecólogo, sino como ya estás en la universidad, entonces ahora vas a dar unas clases de primeros auxilios, como estás estudiando medicina. Entonces así fue. Yo estudiaba medicina y enseñaba primeros auxilios hasta que ya llegué a la parte práctica, hasta el sexto semestre, ya empecé las prácticas, ya ahí dejé de ser docente. Y entonces me gradué. Una vez me gradué, él me dijo, bueno, entonces ahora vas a ser el médico del colegio. Entonces me vinculé como médico del colegio. Y abrieron en mi universidad una convocatoria docente. Y preferiblemente que fuéramos egresados de la universidad. Y nos exigían 2 años de experiencia docente. Entonces, claro, yo me presenté a la convocatoria egresado de la universidad con 3 años de experiencia docente, con un curso de pedagogía y didáctica. Entonces, todo el mundo se sorprendió, pero si tú te acabas de graduar hace un año y a qué hora tienes 3 años de experiencia docente. Yo no, tuve experiencia docente del bachillerato. Ok, listo. Entonces me vinculé a la universidad y allá nos hacen una capacitación también. Y bueno, no, la verdad fue que entonces ahí empecé eh, mi carrera docente, entonces primero empecé en educación para la salud, luego hice una maestría y un doctorado en educación, y cuando terminé el doctorado me di cuenta, wow, me falta aprender muchas cosas de docencia, entonces empecé a estudiar psicología otra vez, el pregrado, y después que estudié el pregrado en psicología, entonces hice la maestría en psicología. Y bueno, como digo yo, tengo un hemisferio cerebral para la medicina, el otro hemisferio cerebral para la psicología y el que une los dos hemisferios se llama cuerpo calloso para la docencia. Entonces ahí trato de integrar esos componentes del sistema nervioso central. Y sí, Perfecto. y descubrí que es mi vocación, es mi vocación. Qué buena historia, Gustavo. Bueno, ya para cerrar, ya entramos en la parte final de este live, pero sí quiero que en tu concepto y en todo lo que hemos venido hablando en el transcurso de este diálogo, ¿cuál podría ser entonces esa conexión no perfecta, pero sí la adecuada para que entonces ya se comience, porque ya nuestro el título del live fue de lo presencial a lo virtual. Ahora vamos de lo Sí, virtual a lo semipresencial. ¿Cuál sería de sí. pronto la forma correcta en la que tanto universidades, colegios y todo lo relacionado con la educación deben tomar las elecciones que se ajusten más a esta nueva normalidad? Claro, en primer lugar, las normas de bioseguridad. Sí, todas las instituciones educativas están haciendo un gran esfuerzo económico porque es una inversión. Ya son menos estudiantes en un aula, deben tener más eh, disposición de jabón, sí, Uh papel -huh. para secarse las manos, deben tener disponibilidad de gel, deben tener también disponibilidad de elementos de bioseguridad para los docentes, porque el estudiante le toca llevar su propio elemento de bioseguridad, pero al docente sí le toca aportarlo a la institución educativa. Entonces, primer lugar, las normas de bioseguridad, ¿cierto? Las tres normas claves son el tapaboca en primer lugar, en segundo lugar el distanciamiento social y en último lugar el lavado de manos. Antes creíamos que en primer lugar estaba el lavado de manos. No, no, no. En primer lugar está el tapabocas, porque Uh la -huh. transmisión del coronavirus es por vía oral, nasal y por la conjuntiva, por los ojos también. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y eso lo evitamos con el tapabocas y con el distanciamiento social. Y el lavado de manos sí, porque como ya estamos acostumbrados a que no vamos a darnos las manos, vamos a estar tocando todo, es necesario el lavado de manos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, poder tener un aforo máximo del 35% en cada aula de clase para que se puedan cumplir ese distanciamiento social.
Y entonces alternarnos. En una semana voy 3 días al colegio o a la universidad, y en la otra semana voy 2 días, para que unos vayan 3 días y otros vayan 2 días y así. Y eso favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sí, y tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus, porque este virus va a estar mucho tiempo con nosotros. Mientras no se descubra la vacuna y no tengamos la efectividad de la misma, tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir con este virus, ¿cierto? Eso es como cuando en los años 80 salió el virus del VIH. Todo el mundo pensaba que con saludar a una persona con VIH le iba a dar, y los pacientes con VIH eran estigmatizados, y hoy en día vemos que en todas las familias, como decía un paciente, en todas las familias hubo, hay o habrá una persona con VIH. Entonces, igual, tenemos que acostumbrarnos a que en alguna familia hubo, hay o habrá una persona que tenga el coronavirus. Entonces, por eso es importante que yo diría que la clave es eso: cumplir las normas de bioseguridad, cumplir con los aforos del máximo 35% en el aula, y que vayamos a acostumbrarnos a que vamos a estar mucho tiempo en en estos espacios de presencialidad y virtualidad, como diríamos que una Importante educación. recomendación. Importante Sí. recomendación. Y para finalizar, si quiero que ya tocar más la parte humana, la parte tuya directamente como colombiano, porque pues igual no deja de ser preocupante el hecho de que Colombia sea el quinto país con mayor cantidad de contagios en todo el mundo. ¿Cuál crees tú que debe ser? Bueno, ya las normas, ya las directas, ya las diste de lo que debe hacer, pero uno ve que en la calle la gente como que no entiende, la gente como que no capta, la gente como que no se ha dado cuenta de la dimensión que tiene este virus, pero en la parte de profesional, en la parte de médico, en la parte de docente, pero en la parte más humana y personal, ¿cómo crees tú que entonces los colombianos tenemos que asumir esto? ¿En verdad somos nosotros, es el gobierno? ¿Cuál es el problema ahí? No, nos toca a cada uno esto, la responsabilidad es compartida, tanto del Estado como de nosotros, cada uno de los ciudadanos. Y hay algo que se llama el riesgo percibido. Todavía hay personas que no creen que tenemos riesgo de contagiarnos. Todavía hay personas que dudan que la enfermedad existe. Yo he conocido muchos pacientes que dicen: yo me convencí que la enfermedad existía cuando tenía los síntomas. Yo pensaba que eso no me iba a dar a mí, que eso era de los otros. Entonces yo digo, si tú dices que esa enfermedad es de los otros, no te va a dar a ti. Pero si yo digo la enfermedad es de los otros, tú haces parte de los otros. Entonces es de todos. Y tenemos que hacernos conscientes de eso, que existe un riesgo, que todos somos susceptibles, que nos puede dar la enfermedad, todos somos susceptibles. Entonces tú tienes que cuidarte. Y si tú te cuidas, estás cuidando de paso a los demás. Entonces, reconocer que la enfermedad sí existe, que afortunadamente la mortalidad apenas es de un 2%, Uh -huh. pero sí, pero sí el nivel de virulencia y la capacidad de infectar el virus es altísima. Entonces tenemos que reconocer que tenemos que cada uno ser responsables de nuestra salud y de nuestro cuidado. Y el gobierno, pues sí, ha tomado las medidas, pero aunque muchas personas lo han criticado que han sido muy drásticas, pero yo pienso que han sido efectivas. En Barranquilla duramos 2 meses con toque de queda todos los fines de semana. Duramos 2 semanas confinados, que nadie podía salir, y estamos viendo los resultados. Después de pasar al primer lugar de contagios en el país, ahora estamos entre los últimos lugares. Por ejemplo, hoy apenas tuvimos 40 casos, cuando aquí llegaba un momento que teníamos hasta más de 2.000 casos en un día, y hemos llegado a 40 casos. Y a pesar que estaba la patrulla anti-COVID, que era el ejército, que era la policía, y la gente todavía desobedeciendo, porque lo más crítico que hubo aquí en Barranquilla fue la celebración del Día de las Madres. Eso fue terrible, eso parecía un domingo de carnaval. Y después vimos las consecuencias a las 2 semanas. Es decir, las últimas semanas de mayo y todo el mes de junio fue terrible de casos de contagio aquí en Barranquilla. Entonces yo pienso que nos toca asumir cada uno el compromiso y reconocer que sí tenemos riesgo, y que reconocer que sí es una enfermedad y que está latente en medio de nosotros. Bueno, Gustavo, creo que definitivamente hablamos de todo un poquito, conocimos un poquito de tu vida, de tu profesión, y tratamos este tema que yo creo que a más de una persona definitivamente le va a ayudar muchísimo para entender cómo ha sido este proceso y este cambio
en la educación en nuestro país y en todo el mundo. Así que, Gustavo, quiero agradecerte por tu espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento y por participar en esta charla conmigo esta noche. Ok, Pipe, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, perfecto. Un saludo y estaremos en contacto. Gracias, Dale. Gustavo. Bueno, buenas noches. Bueno, lo mismo para ti. Gustavo de la Hoz, nuestro invitado de hoy en este live, donde, pues, reitero, la idea de todo era tratar un poquito sobre el fenómeno de la educación, este paso de lo presencial a lo virtual, ahora que se viene una virtualidad y una semipresencialidad. Vamos a ver cómo se va dando todo y creo que también hace parte de estos temas que tenemos que tocar, que nos está como generando inquietudes y que hace parte también de esas inquietudes que queremos resolver para todos ustedes. Ángel Victoria 0214, excelente tema, muchas gracias por ese invitado. Alexa Cárdenas también, Lina Mejía 82, veo por acá también a SDAG 7, a Luzap 19. Bueno, a todos ustedes, mil gracias también por dar su aporte, por compartir sus preguntas, por generar los temas que siempre compartimos con cada uno de nuestros seguidores. Y mañana, 7 de la noche, estaremos hablando. Les voy a adelantar de una vez el tema. Vamos a hablar de la frustración con la doctora Mabel Rojas, para que ustedes también, 7 en punto, estén pendientes a través de nuestro live. Si tienen alguna sugerencia, temas, algo relacionado con lo que quieran conocer, nosotros nos encargamos de buscar al invitado y a la persona que les pueda resolver a todos estas inquietudes. Para todos ustedes, una feliz noche, que descansen. Chao.